Consejo de Ministros de Sustentabilidad, con miras a contribuir con la meta comprometida de reducción de un 30% de emisiones de gases de efecto invernadero al año 2030, ha puesto esa meta. Hoy nos acompaña Juan Ladrón de Guevara, director ejecutivo de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, para hablar de este y otros temas. Juan, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido. Muchas gracias, Nicolás. Primero, partiendo de qué se trata la agencia, cómo se conforma, también cuál es el objetivo de formar una institución que justamente vela por un tema que para muchos puede ser un tema de moda. Qué bueno que así sea, porque es un tema fundamental para todo el acontecer de la sociedad. Mira, la agencia es un organismo de gobierno, pertenecemos a la Corporación de Fomento, a la Corfo. Se crea a partir de una institucionalidad que se llama el Consejo Nacional de Producción Limpia, que se inicia en el año 98. Y más bien se reorienta y se amplía su alcance básicamente en el minuto en que Chile se compromete a nivel global, tanto con los Objetivos de Desarrollo Sustentable y en el Acuerdo de París, con las metas de cambio climático. Y recordemos que a principios de este año Chile ya establece como una ley de la República lo que se llama la contribución nacionalmente determinada por Chile. O sea, claro. Chile, esa meta ya va a ser una ley al año 2030. Entonces, en ese contexto, la agencia se constituye como un principal organismo implementador. O sea, hasta ahora... Sí, sí, te tropo ahí. Muchos se preguntarán en este minuto cuando tú mencionas que el Acuerdo de París justamente nos obliga a desarrollar esta institucionalidad para reducir, por ejemplo, la emisión de gases contaminantes. Sabemos que el Acuerdo de París está ahí en veremos con la salida de Estados Unidos. Sin embargo, todavía no se ratifica, pero ya Chile ha estado trabajando para cumplir ese acuerdo. Eso es un poco relevante destacarlo, ¿no? Exactamente. Mira, yo creo que... creo que lo que está pasando en Estados Unidos es muy significativo porque es un emisor muy importante de gases, pero la verdad es que el Acuerdo de París lo firman ya sobre 150 países, entonces, y uno ve que los estados de Estados Unidos están tomando una posición muy activa, de alguna manera, para contrarrestar esta aparente retirada, que también va a demorar varios años. Hay varios temas, hay varias complejidades legales. Entonces, lo que uno ve, independiente de los Estados Unidos, uno ve que efectivamente todo el mundo está de distintas formas avanzando en incorporar esto, ya sea en su tecnología, en sus sectores productivos, desarrollar tecnologías modernas. Un trabajo a largo plazo que no puede mantenerse uno en el limbo, digamos, de lo que es el aspecto más bien diplomático de las naciones, sino que, a lo que voy, se ha estado trabajando y de hecho se va a seguir trabajando en ese punto. Ese es el compromiso. Chile ha sido muy activo. Chile tiene una particularidad. Chile es un país que emite bastante poco, o sea, comparativamente a nivel global, del orden del 0,3%, pero es un país de los países más vulnerables a nivel global. La vulnerabilidad se refiere a que nosotros vamos a sufrir efectos en muchos ámbitos de nuestra vida, en las costas, con las precipitaciones, con los aluviones, etcétera, con las temperaturas, ya vimos los incendios en el verano. Pero al mismo tiempo somos un país que está muy bien posicionado, somos el país, según reportes internacionales, que está mejor preparado para la adaptación dentro de Latinoamérica, por ejemplo. Entonces, yo diría que no nos hemos quedado quietos. Yo creo que la creación de la agencia que dirijo va en esa línea, va a ir creando institucionalidad que permita avanzar rápidamente en esta materia. La agencia, Juan, tiene como función crear instrumentos para que finalmente el objetivo que se está enmarcando en este plan a nivel global se grafique y se concrete también en trabajo desde la industria, hablábamos, minera, energética, pero finalmente toda la industria. ¿Cuáles son algunos de esos acuerdos? Tengo aquí, por ejemplo, el acuerdo de producción limpia, el acuerdo también de gestión de cuencas, muy importante también. Sí. Nosotros como agencia tenemos una particular vocación por el trabajo con los gremios y con las empresas, pero lo hacemos desde la perspectiva de los acuerdos, de la perspectiva de la colaboración y del trabajo voluntario. No hay una imposición. No hay una imposición. No se busca una ley que obligue. No, para eso existe el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Minería, existen otras instituciones que en Chile tienen las facultades normativas. Y en el caso nuestro, más bien nosotros lo que buscamos es mirar el cambio climático como un fenómeno real que va a ocurrir y ver cómo podemos esa realidad futura, tomarla y más bien aprovecharla como una oportunidad. Yo creo que ese es nuestro, y para eso es fundamental la relación con las empresas y con los gremios, y poder realmente identificar esas oportunidades y buscar y empezar a ejecutarla, a implementarla con recursos tanto de las empresas como recursos públicos. Las tipologías de acuerdo tienen que ver con, yo diría, con el énfasis de trabajar más bien con un sector productivo específico. Por ejemplo, hicimos un acuerdo muy interesante con el puerto de Antofagasta, que tiene que ver con una de las salidas de concentrado minero de la región.
que apuntaba a manejar algunos parámetros principalmente de la contaminación atmosférica. Y los acuerdos de Cuenca, por ejemplo, es otra manera de abordar problemas de sustentabilidad. Son acuerdos específicos, personalizados, que miran también el ambiente en cual se quiere lograr ese objetivo, ¿no? Entonces se toma el territorio, las empresas que participan, se estudia esa situación y se busca realmente cuáles son las soluciones que mejor calzan para seguir avanzando en el fondo. Esto es un trabajo de toda la vida, o sea, las empresas van a tener que ir gradualmente incorporando nuevas tecnologías, van a tener que ir investigando mucho más, conociendo mucho mejor el ambiente donde operan. Recordemos que esto opera en la Alta Cordillera está teniendo uno de los efectos más significativos del cambio climático tiene que ver con que sube la zona de la nieve, entonces empieza a haber más precipitaciones donde antes había nieve. Entonces todos esos fenómenos son fenómenos nuevos y la verdad es que la disposición es más bien a ir investigando, preparándose y ver de qué manera nos anticipamos en el fondo y no terminamos sufriendo en el fondo las consecuencias de eventos inesperados. A eso quiero ir. Quiero ahondar en la relación que tiene la agencia con las empresas, pero antes un paso atrás para entender también este fenómeno. ¿Cuál es el efecto que ha tenido el cambio climático en nuestro país? Tú mencionas algunos casos, por ejemplo, los incendios en la zona centro-sur del país. Hay un elemento importante desde el cambio climático para entender que eso va a seguir pasando. Exactamente. Pero ¿en qué situación estamos a nivel nacional? Mira, te diría que el cambio climático el clima tiene una variación que uno la mira en varios miles de años o cientos de años. Uno dice, mira, aquí hay una variación natural. Lo que hace el cambio climático es que hace que esas variaciones se exacerben, se hagan más frecuentes los episodios más extremos y por lo tanto en lo concreto es difícil saber, oye, el aluvión que pasó el mes pasado, cuánto se debe a cambio climático. O sea, es una discusión que yo creo que es media bizantina. Lo importante es que sabemos que va a haber mayores eventos extremos en distintos frentes. Yo creo que, y esa es la realidad que tenemos que enfrentar. Claramente Chile viene viviendo una sequía ya casi por 7, 8 años. Los incendios forestales, claramente hay una condición muy particular de la atmósfera que no se había evidenciado durante muchos años. Un aumento de temperatura que tiene que ver con aumento de temperatura, en la época de verano, con reducción en la humedad relativa. Ya enero, cuando parten los fuegos, ya veníamos trayendo un verano bastante cálido, anormalmente cálido, antes que llegaran los incendios. O sea, veníamos con varios meses antes. Los aluviones, yo creo que también es una señal bastante inequívoca de que aquí está pasando algo. Y yo creo que, y también la reducción en la disponibilidad de agua. O sea, Chile se abastece principalmente de agua de deshielo. Entonces, cuando empieza a haber, el hielo empieza a subir, se empieza como a contraer hacia arriba, tengo principalmente menos capacidad de acumulación de agua. Entonces, eso de alguna manera va a golpear o a la agricultura, al consumo humano o a la actividad industrial, incluida la minera. Ante ese escenario hablamos de desarrollo sostenible y es justamente el compromiso que se le pide a las empresas. Tú lo decías muy bien, Juan, aquí no hay una norma, hay otras instituciones que lo ven. Ustedes buscan acuerdos, buscan compromisos. ¿Cómo reciben desde las empresas de distintas industrias este punto? Porque también está el viejo mito de que el ser sostenible, el ser sustentable, puede ser también muy costoso y puede no generar las ganancias que tiene un negocio y muchas veces ir en contra de un negocio. Sí. Mira, yo creo que estamos en un escenario, yo creo que ese mito se ha ido destruyendo y básicamente tiene que ver con que hace 20, 30 años entendíamos los problemas de contaminación, incluidos los mineros. La minería empezó a hacer muy tempranamente esfuerzos de reducción de emisiones a principios de los 90. Era efectivamente costoso, o sea, yo tenía que colocar en el proceso, tenía que agregarle unidades de filtro, etcétera, etcétera. Entonces había no había una mentalidad también de por qué hacer esto. Y era porque teníamos tecnologías que no fueron pensadas para reducir las emisiones y por lo tanto yo tenía que después, en el fondo, agregar nuevas unidades a costos adicionales. Tenía que invertir, gastar más energía, etcétera. ¿Qué es lo que está pasando ahora? La verdad es que hoy día gran parte de la innovación tecnológica se hace pensando en la reducción de las emisiones CO2, por ejemplo, o hacer más eficiente el uso del agua. Entonces, hoy día yo diría que cuesta mucho, o sea, si uno piensa cuáles son las tecnologías del futuro, lo más probable que sean tecnologías que son compatibles con el desarrollo sustentable. Yo diría que eso es lo que está viendo. Por ejemplo, todo el boom que hay en movilidad eléctrica.
Son preciosos los autos, son bastante más caros todavía de los autos convencionales, pero tenemos a muchos actores de la industria empujando esas tecnologías para que empiece a bajar de precio. Entonces lo más probable es que en 4 o 5 años más pase a ser la tecnología más normal. Y esa tecnología es una excelente noticia, sobre todo a ciudades como Santiago, que estamos altamente contaminadas. Y por lo tanto, y así suma y sigue, pasa lo mismo con la minería, con la energía renovable, lo mismo. Tenemos hace 5 años atrás, nadie pensaba que con la energía solar íbamos a tener precios incluso más competitivos que el combustible fósil. Claro, una licitación histórica que se dio justamente en ese punto. Juan, te interrumpo un segundo, vamos a hacer nuestra primera pausa, volvemos hablando de medio ambiente, pero por sobre todo también los desafíos que tiene la industria minera y energética aquí en Reporte Minero. No se vayan. Bien, regresamos a Reporte Minero. Estamos conversando con Juan Ladrón de Guevara, director ejecutivo de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático. Juan, veamos un poco cuál es el entorno, el contexto de este cambio climático que amenaza, también los compromisos que se están llevando a cabo. Y quería volver al tema de la industria, apuntando a la industria minera, también la energética. Hay compromisos, hay una visión que ha cambiado la empresa, pero también al mismo tiempo hay una obligación en el mercado de ser sustentable, de tener ser amable con el medio ambiente, porque, por ejemplo, aquellos que no están cumpliendo con las normas medioambientales, no se les compran esos productos, ¿no? Yo diría que quizá una manera más simple de entenderlo tiene que ver con el concepto de los riesgos. Hay mercados muy claros, por ejemplo, el sector forestal, que una certificación efectivamente te abre la puerta de un retail en Estados Unidos. Claro. Pero yo diría que tan importante como eso es qué pasa cuando tú estás en un contexto en que hay inversionistas que empiezan a preocuparse de tu huella de carbono, de si estás siendo rankeado bien en estándares de sustentabilidad a nivel global, si las comunidades que viven cerca tuyo también empiezan a tener conflictos contigo, etcétera. O sea, yo diría que los temas de cambio climático, los temas de sustentabilidad, de alguna manera entran muy, muy fuertemente como potenciales amenazas o potenciales tensiones, yo diría, con distintos actores. Claro. No necesariamente las comunidades o necesariamente el gobierno, sino que empieza a ser una cosa mucho más compleja. Puede echar abajo un negocio. Puede echar abajo un negocio. Hoy día, por ejemplo, es interesante ver lo que está pasando con el carbón a nivel global. Por mucho que el gobierno de Estados Unidos diga que quiere echar a andar el carbón, la verdad es que a nivel global el carbón está a la baja. Han salido inversionistas de ese mercado y están entrando a otro. Entonces, cuando uno ve que ya no es decisión de un gobierno, ya no es decisión de una compañía o de pocas personas en el fondo que puedan decir, no, yo voy a entrar a esto o no. La verdad es que aquí esto yo creo que ya está en un nivel de generación de riesgos que la empresa tiene que enfrentarlo. Tiene que enfrentarlo con naturalidad también, ¿no? En ese escenario, preguntarte cuáles son los desafíos de la minería y también de la industria energética. Una que constantemente llega a ese límite entre lo no medioambiental y medioambiental, donde tiene una línea muy delgada. Hay que ver, por ejemplo, los casos de la minería cuando se están revisando proyectos de inversión millonarios y que finalmente por el tema medioambiental, por el tema de las comunidades, terminan cayéndose. Sí, yo diría que, yo creo que hemos vivido, hemos tenido un periodo quizás donde hay relativamente baja inversión en el sector. Todos esperamos que esto se revierta en los próximos años. Hay señales que van en esa dirección, el precio está subiendo. Entonces yo creo que vamos a volver a la palestra a tener más conflictos, mayores tensiones en el sistema de impacto ambiental, que finalmente es donde estas cosas confluyen. Pero también yo miraría también lo que pase con las relaciones con los territorios, con las comunidades, etcétera. Yo creo que el sector energía y el sector minero son sectores claramente por las dimensiones de los proyectos que van a estar siempre en la mira y van a ser un sector donde se produce esta tensión, y yo creo que eso obliga a una actitud muy proactiva que uno ve también muchas empresas que están tomando bastante liderazgo en estos temas. Yo creo que nosotros como gobierno hemos aprendido bastante también de las experiencias que se han desarrollado en esta empresa. Yo diría que el sector energético quizás cuando uno lo ve más desde el punto de vista de la política, energía ha sido quizás bastante más, yo diría como con más iniciativa, creó una política de energía 2050 que es tremendamente interesante, que pone metas muy ambiciosas en materia de energía renovable. Y yo creo que el sector minero también tiene que avanzar en esa dirección. Yo creo que el sector minero como conjunto tiene que empezar a abordar más explícitamente los temas de adaptación. Sí, te hago una pregunta compleja, puede ser.
¿existe el proyecto minero o energético 100% sustentable, 100% amigable con el medio ambiente, con las comunidades, que para muchos es casi una panacea? Y de ahí parte también lo que son las medidas de mitigación, el contacto con los distintos actores que tienen que estar aportando este proyecto. ¿Existe ese proyecto? Yo creo que, yo creo que no conozco y no sé si es posible como estandarizarlo, decir, mira, un proyecto que tiene todas estas cosas, ¿lo es o no lo es? Mucho tiene que ver con que el proyecto sea capaz de tener, por ejemplo, una muy buena relación con su territorio. Entonces, ¿qué exactamente es eso? Yo creo que finalmente son acuerdos que finalmente se logran con los mismos territorios. Entonces, para ejemplificar, por ejemplo, muchos piensan que un proyecto de energía solar es claramente 100% medioambientalmente positivo, pero finalmente hay un impacto al entorno donde se genera, aunque no se genere contaminación. Y también pueden haber problemas con las comunidades, porque también hay un uso de un territorio que eventualmente tenía otro uso, de distinta naturaleza. Claramente los impactos son objetivamente menores que lo que puede ocurrir en una industria que emite contaminantes por chimenea, etcétera. Entonces, yo creo que, a tu pregunta, yo creo que más que pensar en un supuesto ideal teórico, yo diría que esto es más bien una actitud de estar permanentemente, proactivamente, analizando cuáles son los riesgos que tengo y de qué manera me estoy haciendo cargo de esos riesgos. Y sobre todo, yo creo que cada vez es más relevante la dimensión, yo diría, de lo que llamamos la licencia social, o sea, la forma en que la empresa finalmente termina relacionándose con todos los actores territoriales. Y yo creo que esa certificación, por llamarlo de una manera, que se puede lograr, que es bien líquida, en el sentido de que no es una cosa permanente, sino que es una cosa que hay que mantenerla en el tiempo, yo creo que eso realmente te puede hablar de un proyecto sustentable. Perfecto. Juan Ladrón de Guevara, muchísimas gracias por acompañarnos. Encantado. Que esté muy bien. Igualmente.